Muy buenas noches, tengan todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie del Génesis. El Génesis. ¿Cuántos han ido aprendiendo de lo que llevamos de esta serie? Estaba viendo que vamos en el capítulo 2 y en la semana estaba un hermano, un pastor, me decía, oye, ¿podrías ahí como que darle una enumeración a las enseñanzas? Y eso me llevó como que a ver, ya son 17, hermanos. Esta sería la número 18, imagínense. Y la verdad es de que hay mucho por estudiar de este libro y esta serie abarca los 11 primeros capítulos del Génesis. Entonces, pues yo creo que vamos a estar un buen rato aquí aprendiendo. Y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo acerca del capítulo 2. Este capítulo 2, para que tengamos pues un mapa mental así como está el bosquejo, la estructura que vamos a seguir en su estudio, vamos a tomar 4 puntos esencialmente. El primero, ver, siempre me pasa eso, cuando estoy diciendo no se me van a olvidar y se me olvida. No, vamos a ver, lo vamos a bosquejear en 4 puntos. El primero, la creación del hombre, que fue lo que estudiamos la semana pasada. El día de hoy vamos a empezar la segunda parte de este bosquejo, que es el Edén, que es lo que vamos a comenzar a estudiar. Y yo creo que este estudio del Edén lo vamos a tomar en dos partes, hoy y la próxima semana. Y en tercer lugar vamos a ver cómo Dios pone a Adán como responsable de guardar y de cuidar el huerto. Y en cuarto lugar vamos a ver cómo Dios le provee una ayuda a Adán para guardar el huerto. Esa va a ser básicamente la estructura, 4 puntos, que comenzamos la creación del hombre, la creación del huerto o el huerto establecido ahí en el Edén, cómo Dios pone al hombre a labrar y a cuidar el huerto, y en cuarto lugar Dios le provee una ayuda para cuidar y labrar el huerto precisamente a Adán. Abran su Biblia en Génesis 2, verso 8, del 8 al 17, que es la porción donde vamos a empezar a estudiar lo que es el huerto del Edén, el huerto del Edén. Dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Guión, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Muy bien, hermanos, todo lo que vemos nosotros en la creación de Dios nos muestra la iniciativa de Dios de poderse comunicar con el hombre. Esto es algo que hemos estado desarrollando a lo largo del Génesis. Siempre Dios muestra la buena iniciativa de Él para poder tener contacto con nosotros. Ahora, ¿por qué a lo largo de esta enseñanza voy a ser recurrente en esa idea? Porque si Dios ha tomado la iniciativa de comunicarse con nosotros, nosotros somos responsables de responder a esa iniciativa de Dios. Y si nosotros no respondemos a esa iniciativa de Dios, llámese creyente o no creyente, porque como vamos a ver el día de hoy, Dios a través de un huerto se ha comunicado a su creación. Y en la actualidad se sigue comunicando a toda la humanidad, creyentes o no creyentes. Y de tal manera que esa iniciativa de parte de Dios hacia nosotros nos hace responsables de cómo vamos a responder a la iniciativa de Dios. Es por eso que es importante esto que estoy mencionando. Siempre a través de todo lo que vemos en las Escrituras, vemos la iniciativa de Dios para entablar una relación de comunión con el hombre. Dios
No hizo la creación porque Él andaba muy aburrido o no tenía nada que hacer. Hermanos, Dios, sabemos y lo hemos estudiado, hizo su creación no por necesidad, sino fue de alguna manera por su voluntad soberana. Creó al hombre para entrar en una comunión con Él. Esto nos ayuda a entender cuál es el propósito por el cual estamos aquí, tener comunión con Él, básicamente. Hermanos, Dios no es un voyerista cósmico, como lo definió uno de los padres de la psicología, que nada más está arriba en los cielos observando qué es lo que estamos haciendo. No, Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros. Miren, muchas veces pensamos que Dios va a intervenir apareciéndose un ángel. Y mira, tengo una revelación para ti. Déjenme decirles algo, Dios muchas veces interviene en el hospital, interviene con un hijo, con una salud, con la enfermedad, me refiero a ese tipo de salud. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros andamos en este mundo y no nos damos cuenta que Dios puso una creación para en un momento dado ver y que nos da testimonio de su existencia, con la finalidad de buscar al Dios de esa creación. Pero estamos tan afanados y ocupados en esta vida que Dios permite ciertas circunstancias en nosotros para llamar nuestra atención. Y si ustedes pueden darse cuenta, hay veces que en los momentos más difíciles, muchas veces decimos, ahorita sí venimos a la iglesia porque la estamos pasando negras. Pero precisamente Dios utiliza esas cosas para llamar nuestra atención. Y dentro de eso vemos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de ese sufrimiento hay un propósito. Dios quiere que tú lo conozcas. Y una de las cosas que aprendemos es que en esos momentos más difíciles es cuando entendemos más y conocemos más de Dios. Porque les voy a poner un ejemplo. En el momento de tu vida, que estás en una época donde todo va bien, estás tu vida de salud bien, no hay preocupación, no hay angustia, pero de repente pasa una situación donde tienes que ir al doctor. Y el doctor dice, bueno, pues hacemos unos análisis y vamos a ver cómo salen los resultados. Y quedas así como que con esa incertidumbre. Ahora, fíjense nada más cómo en el momento de la prueba es cuando tenemos un conocimiento realmente de quién es Dios. Porque no es hasta en el momento donde nuestra enfermedad se ve afectada o tocada, nuestra salud, perdón, se ve afectada o tocada por la enfermedad, que es ahí donde aprendemos que Jehová es nuestro sanador. No es en la escasez que aprendemos que Jehová es nuestro proveedor. No es en los momentos más difíciles que entendemos que Dios es el Todopoderoso que obra a favor de nosotros. Pero lo que ejercita eso en nosotros, que es fe, es a través de una prueba. Es por eso que Dios no solamente está en los cielos mirando ahí como un voyerista, sino realmente Dios interviene en la vida de cada uno de nosotros. Y Él nos creó porque tiene toda la intención de entablar una relación de comunión con el hombre. No por necesidad, pero sí como un acto de su soberana voluntad. Y el huerto del Edén, hermanos, ya para entrar así a manera general, era un santuario, un templo en el que la presencia de Dios se manifestaba y se revelaba al hombre. Y este es el punto dentro de la enseñanza que voy a desarrollar. El hecho de que el huerto del Edén era un templo, un santuario donde Dios se manifestaba. El Edén era el lugar donde el hombre podía encontrarse con Dios. Vean, por ejemplo, lo que dice Génesis 3:8 en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 3:8, Nueva Traducción Viviente. Dice así: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¿No se les hace esta narrativa como algo familiar, algo que realmente era habitual en ellos? Decíamos la semana pasada que la Biblia no nos dice que con cuánta frecuencia había ese tipo de comunión entre Dios y su criatura, pero la había, existía. ¿Por qué? Porque ese ha sido siempre el deseo de Dios, comunicarse, darse a conocer a la humanidad. Y el huerto entonces era el lugar de comunión con Dios. Es ahí precisamente, en esos pequeños momentos, periodos de convivencia con el hombre, en el que Dios instruye a Adán de lo que debiera de hacer y del límite que existía también en el huerto. No comerás de ese fruto, porque el día que comieres ciertamente morirás. Cuando nosotros leemos la narrativa, pensamos que en un momento dado simplemente Dios hizo a Adán y le dijo, bueno, Adán, ya eres un ser viviente, ahora te prohíbo que comas eso. No funciona así.
Miren, Dios hizo a Adán y obviamente tuvo una relación con él, tuvo una comunión con él periódicamente. Y en esa relación Dios le manifestó cuál era su voluntad. Entonces no es algo que Adán de alguna manera solamente vino la instrucción de Dios directamente, no, había una comunión con Dios. Entonces eso es lo que vemos, que en el huerto era el lugar de comunión con Dios. Es ahí donde Adán recibía la instrucción divina. Ahora, vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, así a grandes rasgos, para entrar al contexto de lo que vamos a ver el día de hoy. Miren, en Génesis 2:1, nosotros podemos ver que la escritura dice, en la Reina Valera, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Muchos pudieran llegar a pensar que aquí está hablando de que Dios continúa creando, pero nosotros ya terminamos el capítulo 1 y al final dice que Él tomó un día, o el séptimo día fue el día de reposo. Y decíamos que en un momento dado implicaba el hecho de que Dios descansó porque ya no había cosas que hacer. Entonces, ¿qué ocurre aquí en el capítulo 2, verso 1? Bueno, aquí en Génesis 2 no es una contradicción al capítulo 1, al contrario, es un complemento, porque Génesis 1 es una visión rápida de la semana de la creación de Dios, donde Moisés nos empieza a narrar cada acontecimiento de cada día. Una creación que entra en un descanso sabático. Y en el capítulo 2 de Génesis es una visión centrada en los acontecimientos, pero del sexto día de la creación. O sea, que lo que vamos a estudiar son los hechos que ocurrieron en el sexto día de la creación. Lo que está haciendo Moisés es de alguna manera poner la lupa en el día sexto y mostrarnos todos los acontecimientos que se vivieron en ese día. Por lo tanto, los versículos que leímos al inicio de la enseñanza realmente corresponden a la narrativa de los acontecimientos, pero del sexto día. Entonces, vamos bien ahí, no se me vayan a perder. Ahora, la pregunta es, ¿qué hace Dios en el sexto día? Bueno, eso es lo que se responde en el capítulo 2. ¿Qué ocurre? Génesis 2:7. ¿Qué es lo que estudiamos la semana pasada? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bueno, lo que estudiamos fue que Dios primero hace un cuerpo, luego le da vida. ¿Cómo le dio vida? Al soplar en él aliento de vida. Ahora, hasta aquí es lo que corresponde a la primera división que les mencionaba en la que vamos a estudiar el capítulo 2. Primero la creación del hombre. Y ahora comienza lo que es el huerto del Edén en el verso 8. Vayamos allá a Génesis 2:8, que es donde vamos a comenzar a estudiar nuestra segunda sección, donde Dios hizo un huerto. Y este huerto, hermanos, conforme vayamos estudiándolo, nos vamos a dar cuenta que tiene funciones y características muy similares a las funciones y características en el tabernáculo y en el templo. Vamos a ver esto. Vean lo que dice Génesis 2, del 8 al 9. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren, vamos a ver tres características de este huerto. Vamos a ver su simbolismo y a qué apuntaba. En primer lugar, el huerto era un símbolo del paraíso. ¿Cómo sabemos? Porque el nombre de Edén significa eso. Significa deleite o paraíso. Y el huerto se encontraba precisamente en este paraíso, en Edén. La idea de que es un paraíso se debe a que en la misma narrativa nos dice que había muchos árboles agradables a la vista y sabrosos, sabrosos para el alimento, imagínate. Ahora voy a dar algunas características de lo que leímos en estos dos versículos del huerto, para que veamos cómo realmente era un paraíso ese lugar. En primer lugar, fue planeado y plantado por Dios mismo. Ahora, ¿te imaginas si alguien pudiera a lo mejor tener la capacidad de hacer algo y ese alguien
fuera una persona realmente brillante para lo que va a realizar, uno quedaría asombrado de la obra que terminaría, ¿no? Como por ejemplo un David que dibujó bueno, David, pero no David de la Biblia, sino el escultor, ¿no? ¿Te imaginas ver la escultura y dijo, wow, ¿no? O sea, qué increíble, ¿no? O sea, ver a alguien que sea diestro en lo que hace y de repente ver su obra terminada nos sorprendería. ¿Por qué? Porque lo haría con toda la perfección. Ahora pensemos en eso. Dios fue el que planeó y de alguna forma diseñó el huerto. O sea, fue hecho por Dios mismo. Imagínate la perfección de ese lugar. En segundo lugar, fue el primer hogar de la humanidad, el huerto del Edén. Contenía una increíble variedad con toda clase de árboles. O sea, Dios fue bueno, abundante, le proveyó todo lo necesario para que el hombre pudiera vivir. Otro punto es de que era un lugar hermoso, ya que los árboles, dice la descripción, eran agradables a la vista. O sea, realmente el fruto de esos árboles era algo que te hacía salivar. No, tú veías y decías, wow, ese fruto me lo como, ¿no? ¿Por qué? Porque era algo agradable a la vista. Era lugar fértil, fructífero, proporcionaba alimento, nutrición, ya que estos árboles, como bien dice la descripción, eran buenos para comer. Y no solo eso, sino que estaba bien regado de una forma natural, porque dice que sale un río alrededor de él y de alguna forma era una manera de mantener ese huerto bien hidratado, ¿no? De una manera natural. Ahora, más adelante también en el libro de Génesis, encontramos que había toda clase de animales que Dios había colocado en el huerto. Y no solo eso, sino la Biblia describe que Adán y Eva estaban desnudos. O sea, no necesitaban ningún tipo de protección, porque su entorno, incluyendo el clima, eran de alguna manera perfectos y adecuados para la humanidad. O sea, imagínate, todo lo que vemos en el huerto era precisamente exacto para la necesidad del hombre que Dios había puesto ahí. Hermanos, esto tenía que ser un paraíso, ¿no? A los ojos de Adán y Eva, la obra maestra eran ellos y a su parte y en parte coloreó alrededor de ellos un gran huerto que a los ojos del humano eso era algo hermoso. Por eso, de alguna manera, el huerto simbolizaba lo que es el paraíso. Y es ahí en el paraíso donde Dios puso a Adán y Eva. En segundo lugar, el huerto es símbolo de la vida. ¿Por qué de la vida? Miren, en Génesis 2:9 nos dice que en el huerto estaba el árbol de la vida. Dice así el texto. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todo el árbol de vida en medio del huerto. Vuelvo a repetir. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto. Entonces, ¿por qué el huerto también simboliza la vida? Porque ahí estaba el árbol de la vida. Y no solamente eso, vamos a ver otros puntos, pero antes de verlos quiero mencionar que de nosotros debemos hacer una distinción entre lo que es Edén y lo que es el huerto. Yo no sé cuántos cuando la primera vez que escucharon esta narrativa acerca del huerto del Edén, pensaban que era el mismo lugar, ¿no? O sea, como que el huerto es lo mismo que el Edén y son dos cosas distintas. Edén es el territorio y huerto es donde Dios puso precisamente, o es el huerto que puso dentro del Edén. Esto implica que el territorio de Edén es más amplio que el mismo huerto. O sea, no podemos nosotros pensar que es la misma geografía en el sentido del mismo tamaño. El Edén habla de territorio y el huerto el huerto fue hecho en el territorio del Edén. Por eso Edén significa paraíso y el huerto entonces estaba en un paraíso. Entonces sí necesitamos ver esa distinción porque, ¿por qué digo esto? Porque de alguna manera van lo que dice Génesis 1:18. Génesis 1:18. Estamos viendo que el huerto es símbolo de vida.
Génesis 1:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Vean, en Edén. Entonces, sí hay una diferencia. Dios puso un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, ¿dónde puso el huerto? En Edén, pero ¿en dónde? En el oriente. Una vez que nosotros entendemos esto que acabo de explicar del huerto de Edén y el huerto, para nosotros va a ser comprensible decir que el huerto dentro del Edén fue colocado en el oriente. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque el este, que es igual que el oriente, era visto como la fuente de la vida y de la luz, puesto que es ahí de donde sale el sol, ¿no? Es ahí donde sale el sol. Entonces, estamos viendo que el huerto es símbolo de vida por dos razones. En primer lugar, porque el árbol de la vida estaba ahí. Y en segundo lugar, porque el huerto fue colocado en el oeste o en el este, es lo mismo. ¿Y qué implicaba eso? Que para el oriente, para aquellas épocas, el oeste, que es el mismo que el este, implicaba o representaba la vida, porque es ahí donde sale el sol. Ahora, en Génesis 2:10 vemos también que hay un río. Dice ahí en Génesis 2:10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Miren, el texto menciona que sale un río. ¿Qué implicación tiene esto? Miren, en Medio Oriente los ríos eran vistos como la fuente y el sustento de la vida. Es importante mencionar entonces que la fuente de este río, ¿dónde se encuentra? En Edén. Miren, vamos a leer otra vez el texto. Y salía de Edén un río para regar, ¿qué? El huerto. Entonces quiero que vean cómo de Edén era la fuente de este río que fluye hacia el huerto. Y este río se divide en 4 para regar 4 regiones de ese mundo entonces conocido. ¿Qué implica esto? Que el Edén es la fuente de vida, no solo era para el huerto, sino para todo el mundo. La vida es medida desde el Edén al mundo a través del huerto. Entonces vean cómo de alguna forma el huerto no solamente es un jardín que a Dios le plació ponerlo ahí y ya meter a 2 personas y proveerles de cosas, no. El huerto del Edén fue un lugar donde Dios había diseñado meticulosamente para venir a encontrarse con Adán y Eva, donde en ese lugar les había provisto de todas sus necesidades. Adán y Eva no tenían de qué sufrir o de qué preocuparse. Al día siguiente, es más, no tenían ni qué sufrir para taparse, estaban desnudos. O sea, ¿qué implica eso? Implica que el clima y todo el medio en el que ellos estaban era apropiado para poder vivir así. No tenían de qué preocuparse, ¿te imaginas? Eso es un paraíso. ¿No es cierto? O sea, ya de entrada no preocuparse por qué comer, ni qué vestir, ni dónde estar. Manos, qué mejor que este lugar, ¿no es cierto? Entonces vean cómo Dios de alguna manera ha tenido cuidado siempre de la humanidad. Ahora, si nosotros pensamos en ese sentido, déjenme decirles algo. ¿Qué va a ocurrir cuando el hombre esté delante de Dios? ¿Qué va a ocurrir cuando estemos delante de Él? ¿Acaso nosotros podríamos apelar o el incrédulo puede apelar a que no me diste una oportunidad o mira qué injusto eres? O ¿qué vamos a decir tanto cristianos como no cristianos cuando estemos delante de Él? Porque muchos como cristianos pensamos que solamente los incrédulos van a estar delante de Dios para arreglar cuentas. Y bueno, en ese sentido van a arreglar cuentas para condenación, pero nosotros como cristianos también vamos a estar delante de Dios para ver qué es lo que hicimos. ¿Cómo nos desarrollamos ya estando en la fe? Y es ahí donde muchas veces perdemos la noción de eso. Porque si Dios les proveyó a Adán y Eva de lo necesario, déjame decirte algo, Dios al mandarnos en un momento dado a hacer, ¿cómo lo ajusto en mi mente la idea? Porque Dios cuando nos manda a hacer cuentas y nos apunta que somos responsables de algo, es porque Dios también nos proveyó de lo necesario, de lo cual nos está llamando a hacer cuentas. O sea, que si Dios nos va a llamar, oye, ¿y por qué no perdonaste? Es porque Dios te capacitó para perdonar.
Oye, ¿por qué no diste? Es porque Dios te dio lo necesario para dar. O sea, esa es la idea. Si Dios nos va a mandar a llamar a cuentas y ver qué es lo que hicimos como cristianos para recompensa o pérdida de recompensas, pues de alguna forma quiere decir que Dios nos dotó de esas capacidades, de las cuales Dios espera de nosotros que respondamos de una manera correcta. Es por eso que vemos a lo largo de las Escrituras siempre Dios teniendo esa iniciativa. Hey, vengan, hey, quiero estar con ustedes. ¿No? El Señor caminaba en el huerto. Oye, Adán, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día de hoy? ¿Cómo está Eva? ¿Cómo está? O sea, fíjate esa comunión tan íntima entre ellos. Es increíble, ¿no es cierto? Entonces, una de las cosas que podemos ver es que el huerto es un símbolo de vida, precisamente por estas tres características que hemos estudiado. ¿Cuál? Estaba el árbol de la vida en medio del huerto. En segundo lugar, por la geografía que estaba puesto en el oriente. Y en tercer lugar, por el río que salía del Edén, que era la fuente de vida. Ahora, vamos al punto 3 acerca de la otra característica que vemos del huerto. Y es aquí donde nos vamos a detener y vamos a desarrollar lo que resta de la enseñanza. El número 3, el huerto es un templo. El huerto es símbolo de un templo. Entonces, ¿qué es lo que hemos estudiado hasta aquí? Que en primer lugar, que el huerto es símbolo del paraíso. En segundo lugar, el huerto es símbolo de vida. Y en tercer lugar, el huerto es símbolo de templo o de un santuario. Miren, el huerto en el Edén se describe de formas que más adelante cuando vamos leyendo la Biblia, esas características que vemos en el huerto también se mencionan en el tabernáculo y en el templo. Es de ahí donde surge la idea de que el huerto era un santuario. Vamos a ver algunas características que los hacen afines, tanto el huerto como en el tabernáculo y el templo. En primer lugar, lo que podemos mencionar es la entrada del huerto. Está en el lado oriente. Y da la casualidad, que sabemos que no es casualidad, pero la entrada del tabernáculo y del templo también estaba en el lugar oriente, en el oriente. Ahora, esto llama la atención porque todos los templos paganos, la puerta estaba en dirección al norte, menos lo que correspondía al Dios verdadero, estaban en dirección al oriente. Ahora, en segundo lugar, podemos ver que el huerto se encontraba en una zona montañosa. Y generalmente cuando vemos a lo largo de las Escrituras, en el lugar donde Dios se manifestaba, siempre era en la montaña o en un monte. Generalmente Dios hacía su manifestación ahí. Y en Ezequiel capítulo 28 nos indica precisamente que el Edén se encontraba en una montaña. Justo también donde fue construido pues el templo, ¿no? En lo alto. Porque es ahí donde precisamente Dios se manifestaba. ¿Dónde subió Moisés a recibir las tablas? En una montaña, ¿no es cierto? Ahora, un punto que nos ayuda precisamente a afirmar esto, que el Edén estaba en lo alto, es de que dice que del Edén sale un río que regaba el huerto. Y la pregunta sería, ¿dónde nacen los ríos? De los manantiales, de las zonas montañosas. Entonces, esto apunta de que el Edén estaba ubicado en una montaña. En tercer lugar, Dios se hace presente en el huerto. Y en el huerto es donde Dios camina con el hombre. Y es precisamente en el tabernáculo y en el templo donde Dios manifestaba su presencia. Entonces, hay características similares que nos ayudan a pensar que el huerto era un santuario también. Era un templo que estaba en un momento dado a manera de semilla y que a lo largo de las Escrituras iba creciendo esa semilla a un árbol frondoso y ver cómo se desarrolla la comunión de Dios en el tabernáculo y en el templo. Otro punto que nos ayuda a relacionar es los materiales relacionados con el río. Si recuerdan la lectura, dice que había oro, bedelio y ónice. Y precisamente estos son los que llevaban los sacerdotes en sus vestiduras. Ahora, otro punto es que en Génesis vemos que Dios puso a Adán a cuidar y a guardar, lo mismo que los sacerdotes. Los sacerdotes estaban para cuidar y guardar el templo.
Entonces, de alguna forma, podemos ver que el huerto del Edén es el lugar donde Dios viene y tiene comunión con la humanidad, representada en ese entonces con Adán y Eva. Pero lastimosamente el hombre pierde esa comunión íntima con Dios y ¿qué sucede? Son expulsados del huerto. Algo que vamos a ir estudiando después. Solamente quiero mencionar esto para unir la idea de la enseñanza. Ellos tenían una comunión con Dios, pero resulta que son expulsados. Y quiero mencionar que a pesar de que el hombre salió de esa comunión íntima con el Señor, Dios no ha dejado de tener la iniciativa de buscar al hombre y tener comunión con él. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo los ángeles se rebelaron en contra de Dios y Dios los echó fuera? Y para ellos no hubo un plan de redención. No hubo un medio que Dios utilizara para poder salvarlos, ¿no? De la condenación que les espera. Porque cuando leemos los evangelios, el infierno en principio fue creado para ellos. No era para nosotros. Fíjense, eso nos ilustra que Dios realmente no busca el mal del hombre. No busca tu mal. Si hay alguien más interesado en tu problema, ese es Dios. Pero tú vas con la comadre, tú vas con el compadre y no vas a Dios a decirle, oye Dios, está sucediendo eso. ¿Y sabes por qué? Porque la carne no nos deja orar. ¿No es cierto? Porque es más fácil ocuparnos y afligirnos con nuestra mente en qué va a pasar, qué va a suceder, a venir a Dios y decirle, Señor, te encargo esto. Mi problema es este, lo pongo en tus manos. ¿Por qué? Porque si hay alguien más interesado, repito, en que estemos bien, ese es Dios. Y lo vemos desde aquí. El infierno no era para la humanidad. Pero al ver la rebelión del hombre, son expulsados del huerto. Ahora, lo podemos ver también como Dios, a pesar de que expulsa al hombre del huerto, pues vemos cómo se va desarrollando, ¿no? La historia. Dios se comunica a través, antes de que el pueblo de Israel fuera una nación, Dios se comunicaba personalmente a los hombres directamente, ¿no? Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, hasta que de alguna manera viene José y de ahí ya surge Moisés y de esa forma ya por medio de Moisés, ¿qué creen que ocurre? Dios otra vez teniendo la iniciativa de comunicarse con su pueblo. Y entonces pasamos a ver lo que es el tabernáculo. El tabernáculo precisamente viene a ser un lugar de reunión donde Dios pone y le dice a Moisés que haga un tabernáculo según lo que Dios le había revelado, porque es ahí donde Dios se iba a manifestar. ¿No les parece algo muy común que igual en el huerto? El huerto era el lugar donde Dios se manifestaba. Y ahora el tabernáculo iba a ser el lugar donde Dios se iba a manifestar. Miren, el tabernáculo para el pueblo de Israel era el lugar de adoración. El tabernáculo estaba puesto en medio y todas las demás tiendas de campaña de los israelitas estaban alrededor. ¿Y cómo era el orden? Había un orden en la manera en cómo iban a acampar. El tabernáculo en medio, las primeras casas de campaña iban a ser los sacerdotes, después los levitas y después el pueblo. Y siempre que se levantaban, volteaban a mirar al tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios era el primer lugar para ellos. De hecho, el tabernáculo se convirtió para ellos como una expresión de su fe. ¿Por qué de su fe? Porque de alguna forma, a través de obedecer a Dios, de todas esas prácticas en el tabernáculo, era creyendo que era Dios el que les estaba comunicando eso y en respuesta ellos estaban obedeciendo. Era una expresión de fe para ellos el tabernáculo, visible, ¿no? Porque es ahí donde Dios se comunicaba. Entonces, lo podemos ver en el tabernáculo. Una vez que el hombre pierde su lugar de comunión con Dios, Dios habla a través de él. Dios, hermanos, entonces establece un nuevo lugar para revelarse al pueblo de Dios y ahí tener comunión otra vez con la humanidad, a través de un pueblo y a través a su vez de la nación. Fíjense que el propósito de la nación de Israel era de que a través de ellos fueran la luz del mundo.
Y ellos no pudieron ser la luz del mundo. O sea, no es de que no tenían la capacidad, sino que ellos de alguna manera deliberada se rebelaban en contra de Dios. Y esa rebelión constante pues los llevó más adelante al cautiverio. Pero antes de llegar ahí, vayamos a leer Números 7:89. Números 7:89. Cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Desde ahí el Señor le hablaba a Moisés. Fíjense qué comunión, ¿no es cierto? De esa misma manera Dios hablaba con Adán. El pecado de Adán los hizo expulsar, que Dios los expulsara del paraíso. Y Dios no se quedó con los brazos cruzados al decir, bueno, pues ya pecaron, pues ahí se hacen bolas. No, Dios vio la manera a través del tabernáculo de volver a entablar comunión con su pueblo. Y una vez que se estableció el tabernáculo, vino la adoración a Dios y la comunión a través del tabernáculo como un medio para esta comunión. Y viene, ¿no?, desarrollándose la historia hasta que llegamos rápidamente al periodo de David. ¿Se acuerdan que David tuvo un deseo de hacer templo a Dios? Que al final él no lo hizo, sino lo terminó construyendo Salomón. Pues el templo sirvió por mucho tiempo como lugar de comunión con Dios. Entonces vean cómo ese santuario del Edén, en el que Dios se comunicaba y se manifestaba a la humanidad, la humanidad de alguna manera peca, son expulsados, Dios no los deja sin tener misericordia con ellos, sino derrama su gracia, les provee un tabernáculo para poder tener comunión con Él. El pueblo de Israel llega a un punto a tal grado que empiezan a pelear por una tierra, que Dios le da esa tierra, que la Biblia dice que esa tierra era donde fluía leche y miel. Una tierra donde Dios les iba a proveer para todas sus necesidades. ¿Y qué resulta? Que una vez estando en esa tierra, el pueblo de Dios se vuelve un apóstata. Se vuelve un apóstata. Sabemos que viene David como el segundo rey de Israel. Muere, viene Salomón, crea el templo, pero a la muerte de Salomón, por el pecado de apostasía de él, el reino se divide en el reino del norte y el reino del sur. Los reyes del norte todos eran paganos. Nadie hizo lo bueno delante de Dios. Pero el reino del sur, había uno que otro rey que conocía a Dios y de alguna manera impidió que el pueblo del sur se corrompiera. Pero el pueblo del norte fue llevado cautivo por los asirios, porque no hubo ni uno que de alguna manera se portara correctamente. Y el pueblo del sur, esos pocos reyes que tuvieron temor de Dios, evitó que el juicio de Dios viniera sobre el pueblo de los reyes del sur y fueran llevados cautivos hasta que de plano Dios ya no soportó más. ¿Y qué sucede? Son llevados cautivos por Nabucodonosor, ¿no? Por Babilonia. ¿Y dónde quedó esa tierra prometida? Acabaron siendo expulsados otra vez. ¿Por qué? Porque fueron llevados cautivos. Vean nada más cómo Dios siempre ha buscado el bien de las personas. ¿Sabes qué? Está el huerto, pecan, son expulsados. Bueno, van en el desierto, les provee un tabernáculo. Y en el desierto empiezan estaba mejor allá en Egipto. Allá me iba bien. Ya me hice cristiano y mira cómo me va. Me va peor. Mira que él vive como un impío, desgraciado el hombre. O sea, porque desgraciado significa no tiene la gracia. Desgraciado, ¿no? Mira cómo vive y le va bien. Y uno está así. Y vemos cómo Dios pues trata con ellos. Ok, los mete a la tierra prometida. Les da un lugar donde fluye leche y miel. Y estando en ese lugar de provisión, que pudiéramos decir un paraíso también, terminan siendo expulsados, llevando cautivos por su rebelión. Y en medio de ese cautiverio, Dios había prometido que iban a estar 70 años. Pues Dios los vuelve a traer de esos 70 años. Reconstruyen el segundo templo.
¿no es cierto? Y este Herodes el Grande es el que lo hizo todavía engrandecer más este templo. Pero, ¿qué sucede? Que en un momento dado, obviamente, viene ya con el tiempo, en el año 70 después de Cristo, viene el general Tito y destruye este templo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se encontraba otra vez en una gran apostasía. Es ahí donde viene Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solamente vino a mencionar un mensaje de juicio y de arrepentimiento, sino también vino a preparar el camino de ¿quién? De Jesucristo. Vean lo que dice Juan capítulo 1, verso 14. En el Nuevo Testamento, hermanos, nosotros vemos la manifestación más extraordinaria de parte de Dios para reconciliar al hombre con Él. Y es precisamente en la persona de Jesucristo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Observen, y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó tiene la idea de ocupó el tabernáculo. O sea, conlleva la idea de alguna manera otra vez, trae a la memoria el tabernáculo. La analogía que presenta este verbo que implica habitó es la del tabernáculo en el desierto, en donde se manifestó su gloria, la gloria de Dios. Lo que podemos ver es que Jesucristo es la manifestación de la gloria de Dios. Jesucristo es el medio por el cual Dios busca reconciliar al mundo. Eso implica que Dios, a pesar de que la humanidad, en este caso su pueblo y ya obviamente toda la humanidad, ha vivido en rebelión abierta en contra de Dios, Dios ha mandado ahora a su Hijo para reconciliar otra vez y tener otra vez esa comunión entre la humanidad y Dios Padre. Porque Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el sumo sacerdote y sacerdote implica puente, hacedor de puente. O sea, Jesús es el puente para llegar al Padre. ¿De qué nos habla eso? Nos habla otra vez de la iniciativa de Dios para reconciliar al hombre con él mismo. Y es ahí donde precisamente la palabra tabernáculo o habitar implica eso, ¿no? Tiene la idea de ocupar el tabernáculo. Jesucristo, entonces, es la manifestación de la gloria de Dios. Jesucristo es el medio por quien Dios está reconciliando al mundo. ¿Y saben qué es lo más trágico de todo esto? De que a pesar de que Dios ha mandado ahora a su Hijo, el hombre vive fuera del huerto. No quiere nada del paraíso. Vive de alguna manera en el desierto. ¿Cómo lo vemos? Mira la vida del hombre cómo es sin Dios. Vive como si estuviera literalmente en un desierto árido, donde no hay vida. Es duro el desierto, es difícil de llevar una buena vida. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no se encuentra en el hombre. Y no es porque Dios no ha querido manifestarse al hombre, es porque el hombre constantemente ha rechazado la manifestación de Dios hacia la humanidad de querer otra vez tener esa comunión con Él. Pero cuando viene su Hijo Jesucristo, en quien ahora es reconciliada la humanidad, es por medio de Él por la cual ahora nosotros podemos tener esa comunión. Ahora yo te pregunto lo siguiente, si esa comunión de alguna forma implica estar en el paraíso de Dios, ¿por qué estamos sufriendo como sufrimos? ¿Por qué llevas esa vida seca todavía? ¿Por qué vives angustiado todavía? ¿Por qué vives amargado? ¿Por qué vives así, con esa vida de alguna forma que no manifiesta la vida de Dios? La última vez decíamos que cuando Dios vino y nos da vida eterna, la palabra vida viene de un término que es Zoe. Y ese término no solamente se refiere a un indeterminado tiempo de vida, sino se refiere a una calidad de vida. Por eso Efesios 2:10 dice que ahora somos poema de Dios. Y en la traducción Nueva Viviente dice que somos la obra maestra de Dios. ¿Te imaginas? Fíjense nada más el contraste que esto nos ilustra. Si ahora somos poema de Dios, tiene un contraste con la realidad. ¿Cómo éramos antes?
no rimábamos. ¿No es cierto? No tenía sentido nuestra vida. Si la vida de nosotros pudiéramos llevarla a un poema antes de Cristo, hermanos, nuestro poema antes de Cristo no tendría sentido. No tendría ideas bien coordinadas, porque así estábamos sin Dios. Pero ahora Dios ha venido y dice que somos su obra maestra, somos su poema. Esto quiere decir que ahora al venir Dios a nuestras vidas, no solamente nos ha dado la libertad del pecado, sino también nos ha librado de la condenación, y ahora estando aquí en esta tierra, nos permite vivir una vida de calidad. Si tú vives peleado es porque tú has decidido vivir peleado. ¿No es cierto? Si tú vives así mal, es porque tú lo has decidido. Porque miren, yo he aprendido que en un momento dado nosotros decidimos amargarnos o no amargarnos. Tú decides. ¿Por qué? Porque la vida te da tantas sorpresas y tantos motivos buenos y suficientes para amargarnos. Pero al final tú decides si te amargas o no. Porque ciertamente hay buenas situaciones en las cuales uno puede decir, oye, ¿por qué no me voy a amargar si mira, apenas estoy saliendo de una y ya me vino otra cosa? Y no salgo de una para meterme en otra y ya me vino otra y otra. Y uno dice, bueno, ya, ¿qué pasa con uno, no? Pero déjame decirles, tú decides en tu corazón. ¿No es cierto? Los problemas van a estar ahí. Las dificultades van a estar ahí. Y es algo en lo que nosotros vemos en las Escrituras. Dios no prometió sacarnos, pero sí prometió estar con nosotros en el huerto. Sí prometió estar con nosotros en el templo. ¿Sabes por qué? Porque este templo del que hemos estado hablando desde el huerto del Edén, ahora donde Dios ha venido a manifestar para habitar, somos tú y yo. Porque la Biblia dice que ahora nosotros somos templo de Dios. Donde ahora Dios ya no solamente se manifiesta en un lugar, sino ahora está en tu vida y se manifiesta en tu vida y está dentro de ti. Y es esa vida de Dios la que te produce entonces la capacidad para responder como Dios quiere que nosotros respondamos. Por eso lo que les decía al inicio, si hemos visto a lo largo de la historia la iniciativa de Dios para proveernos lo necesario, ¿qué excusa le vamos a dar al Señor cuando estemos delante de Él? ¿Qué excusa? No hay ninguna excusa. No hay algo que le digamos, Señor, pues tú me mandaste a hacer tal cosa, pero no me proveíste de lo necesario para poderlo hacer. Es como si le dijéramos a alguien, oye, ¿sabes qué? Ve y corta este árbol y lo tiras, ¿no? Y pasa un día, 2 días, una semana y le, oye, no has hecho nada, ¿por qué no lo has tirado? Pues dame una cegueta o una sierra eléctrica y lo corto, pero así. Pero déjeme decirles algo, Dios sí nos ha dado en un momento dado las herramientas para poder hacer lo que Él nos ha dicho. Y somos nosotros en un momento dado los que nos limitamos por incredulidad o simplemente por necedad, obstinación. Miren, yo anteriormente les he dicho, Dios no se asusta del pecado que pudieras cometer. Él no se asusta. Pero lo que de alguna manera no tolera es la obstinación. Que sabes que Dios te ha hablado Dios te ha hablado 2 veces, Dios te ha hablado 3 veces y tú sigues obstinado, con la nariz parada, ¿sí? Como que no es para ti. Mira, déjame decirte algo. Considéralo. Porque Dios, en su paciencia para disciplinar, también tiene un límite. Y cuando digas, Señor, ¿por qué? ¿No? Haz una retrospección de tu vida. ¿Cuántas veces Dios te habló? ¿Y cuántas veces decidiste negar o hacer caso omiso? Hermanos, Dios nos está hablando constantemente. Dios nos ha dotado de capacidades. Dios nos ha dotado para poder responder a Dios. Porque ahora este huerto, hermanos, Dios ahora está habitando en nosotros, donde podemos responder a Dios. Hermanos, así vive el mundo, precisamente el hombre que no conoce a Dios, fuera de este paraíso. Así viven ellos, pero nosotros vivir así no se concibe. ¿Por qué? Porque el hombre en lo natural, ahora sí, no regenerado, que no se ha arrepentido, pues vive en un desierto. Aunque ellos puedan decir que lo tienen todo, pero como dice Eclesiastés, ríen por fuera, pero por dentro lloran.
¿No es cierto? De ellos entendemos eso, pero de nosotros como cristianos, el cual el Dios de los cielos está con nosotros, el cual el Dios de los cielos te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Cuando andes por las aguas no te anegarán, cuando andes por el fuego no arderá en ti las llamas. O sea, ¿cómo poder nosotros hacer caso omiso cuando sabemos del lado de quién estamos? Estamos del lado de Dios, hermanos. La noticia entonces es que Dios quiere entablar una relación de comunión con el hombre para que viva en un paraíso aquí en la tierra. Tú sabes que el ambiente en el que tú estás, ya llámese casa, llámese trabajo o donde sea, puede ser un pedazo de paraíso aquí en la tierra, porque tú haces el ambiente, tú determinas eso. Hermanos, lo que hace especial el paraíso no era el lugar en sí mismo, sino la persona de Dios. Eso es precisamente lo que hacía especial ese lugar. Lo que hizo especial el tabernáculo no era ver de una manera admirable los materiales o las pieles con las que se hizo el tabernáculo, sino era ver, humear el lugar santo, santísimo, ver esa nube, ver la manifestación de Dios, el Shekinah de Dios. Lo que hizo sorprendente cuando Moisés subió fue ver ese gran monte humear, sacudirse, que dice en el Nuevo Testamento, narra uno de los autores que era tan terrible la situación que veían cuando Moisés estaba arriba, que Moisés mismo temblaba. Fíjate, como Moisés mismo temblaba. Es lo que hace la diferencia, es Dios en nosotros. No es el lugar, no es a dónde vayamos, es con quién vamos. Entonces, una de las cosas que vemos es que Dios busca que disfrutemos una vida plena como el resultado de nuestra comunión con Dios. Y una de las cosas, repito, que vemos es de que ahora nosotros como iglesia reunida hoy viernes, ¿saben qué es? Es el templo de Dios. ¿No es cierto? Este es el templo de Dios. Por eso es importante la reunión entre semana y el fin de semana, porque es cuando la gloria de Dios se manifiesta entre los hermanos reunidos. Somos el templo de Dios donde Dios habla a su pueblo, Dios exhorta a su pueblo, Dios anima a su pueblo, Dios de alguna manera sana a su pueblo y Dios restaura a su pueblo. Es aquí donde se manifiesta la presencia de Dios a través de la exposición de la palabra, de la oración de unos por otros, donde vemos la mano de Dios moverse. Y cuando vamos a casa, donde nos disipamos después de terminar la reunión, vamos y el Señor va con nosotros porque nosotros también somos el templo de Dios, donde podemos estar con el Señor. Entonces, fíjate el plan de Dios, el cual ahora es un deseo. Por eso dice el Señor, os celo con celo santo. Y ese celo lo lleva a Él a estar con nosotros, idear un plan en el cual estemos las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, de todos los días del año, estar en su presencia. Imagínate además qué glorioso. Y para terminar, quiero mencionarles algo. Apocalipsis 2:7. Este mismo huerto va a estar en los cielos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, Dios de alguna manera ha diseñado un huerto y Dios quiere que lo cuidemos, que lo guardemos, que le pongamos atención a ese huerto en el cual ha colocado al hombre. Debemos de cuidar lo que es de Dios, su iglesia, nosotros. Dios ha buscado un momento dado tener esa comunión con nosotros de una manera perfecta ahora, porque es a través de Cristo. Y miren, Dios conoce nuestra situación. Yo creo que ahora después de esta explicación, puede ser más entendible lo que les voy a decir. Tu situación, tu problema, lo que te aflige, Dios no es ajeno a eso. Dios lo conoce. Y muchas veces cuando venimos a Dios, mejor dicho, siempre que venimos a Dios, Él ya sabe lo que te está afligiendo. Pero como todo buen padre, te escucha en tu necesidad. Deja que derrame tu corazón delante de Él para Él escucharte.
y darte ese consuelo en tu vida. Sabe las dificultades por las que pasas. Pero así como hemos visto a través del ejemplo desde el Edén, cómo en el Edén el hombre le dio la espalda, en el tabernáculo el hombre le dio la espalda, el templo de Salomón el hombre apostató en contra de Dios, el segundo templo el hombre ha apostatado, viene la persona de Cristo a vivir aquí a un tiempo para reconciliarnos con el Padre y el hombre le sigue dando la espalda. El problema no está en Dios, está en nosotros. Pero nosotros que hemos venido ya a entrar en esa comunión perfecta por medio de su Hijo Jesucristo, ahora podemos experimentar este paraíso. Podemos experimentar una vida plena en Él. Y Dios quiere ministrarte en este día. Dios quiere ministrar tu corazón. Dios quiere hablar a tu vida. Porque probablemente muchos hemos venido cansados, ¿no? Ya cansados del diario, ¿no? Los problemas diarios. Oramos, hay un problema, no vemos que se resuelva. Hay una situación difícil, pero déjame decirte, Dios quiere hoy ministrar tu corazón. Porque quiere que tú escuches y que entendamos que Él está interesado en ti. Que esas veces que tú has pensado que probablemente Dios tiene tantas ocupaciones que hay mejores cristianos que yo, que de ellos sí se ocupa y de mí no. Dios no tiene favoritos. Dios a todos nos recoge por igual y sabe la necesidad que tenemos. Y hoy quiere Dios ministrar tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. Si hoy has venido y te has sentido cargado por problemas, o incluso hay cosas que muchas veces no entiendes ni qué es lo que tienes. Hoy deja esa carga en las manos del Señor. Hoy puedes venir confiadamente y puedes venir confiadamente porque hemos visto cómo Dios siempre ha tenido esa iniciativa. Si alguien está más interesado en tu problema es Él. Si alguien está más interesado en tener comunión contigo es Él. Si alguien está más interesado en ocuparse de ti es Él. Solo se requiere que tú pongas tu carga en Él. Que tú le digas, Señor, tú sabes lo que me aflige. Tú sabes lo que me preocupa. Y ya no puedo más con esto. Ya no puedo más con esto. Siento que esto me ha rebasado en mis fuerzas, en mis capacidades, en aguantar. Ya no puedo más, Señor. Si tú no haces hoy algo en mi vida, no sé qué voy a hacer. Si tú no obras en mí el día de hoy, no sé qué voy a hacer, oh Dios. Si vienes con una carga, una preocupación, con una necesidad que quieres presentarla delante del Señor y quieres que oremos por ti, ven, pasa aquí al frente. Vamos a orar por ti. Vamos a pedir el favor de Dios sobre tu vida. Queremos apoyar en oración, que el Señor te fortalezca, que el Señor te dé esa fuerza para seguir adelante. Ven, que no te dé pena, queremos orar por ti. Creemos que Dios puede obrar a tu favor. Y Dios puede sanarte si es una enfermedad. Si es un problema, otro problema en particular, Dios puede sanar tu vida. Puede sanar incluso cualquier dificultad que presentes en tu vida el día de hoy.